Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, y como lo vieron en el título de este video y como ven detrás de mí, nos encontramos en un icónico lugar. El lugar más reconocido a nivel internacional, turísticamente hablando, de mi país, de Venezuela. Y es que sí, nos encontramos en el Salto Ángel, el Querepacupay Vená, la caída de agua más alta de todo el mundo. Pero para llegar aquí, amigos, y darles a ustedes esa guía completa que van a necesitar cuando planifiquen su viaje a este icónico lugar, tenemos que partir de un punto y lo vamos a hacer desde mi hotel en Caracas, desde el Lido Hotel. Para allá vamos antes de llegar aquí y ya van a ver qué trayecto hay que hacer para conseguir esta icónica escena. Así que vamos para allá. Mi primera vez siendo guía, bueno, en el lugar más famoso de Venezuela, de la mano de este señor que es un poco alto. Hermano, ¿Cómo andas? muy bien. ¿Emocionado? Muy bien. Sí, esta es como la cereza del pastel. No he visto videos, no he visto muchas fotos aparte de la típica foto del lugar para no contaminar. Con este madrugón de 5 de la mañana, las pocas energías que tengo es para la expectativa del lugar. Esta guía completa les va a servir para todos aquellos que quieren ir al Salto Ángel y no se quieren preocupar de nada más que de llegar al aeropuerto nacional de aquí de Caracas, que es de donde van a partir. Muy importante hacer la maleta con poco peso, porque si la tienes por más de 5 kilos, no la puedes llevar contigo a pesar de que sea de mano. No es que no te la van a permitir, pero te la van a mandar en bodega. Y morral también de 5 kilos, así que preparados con eso. ¿Listo? Ya preparado. Le damos. Bueno, en esta guía completa seguramente lo que quieren saber es cómo hacer para obtener el vuelo, cómo hacer para reservar en el lugar donde se van a quedar, en el campamento que se van a quedar en Canaima, porque ustedes necesitan hospedarse para poder ver el Salto Ángel y se tienen que hospedar por varios días. Para que se ahorren dolores de cabeza, yo lo que les recomiendo es que pues reserven con la gente de Waku. Con ellos he ido en una oportunidad anterior y es perfecto. Ellos te consiguen todo lo que necesitas, hasta el boleto de avión, ¿ok? Y en el precio que les voy a dar al final de este video va a estar incluido todo. Lo único que no va a incluir ese precio es básicamente el transporte hasta aquí, hasta el aeropuerto nacional de Maiquetía. De resto, todo está incluido con Waku. Nosotros ya vamos a ir a la puerta de embarque para abordar nuestro vuelo. Estamos saliendo a las 8 de la mañana, vamos a llegar a las 9:05 de la mañana al aeropuerto de Canaima. Miren, por cierto, si ustedes vienen especialmente a Venezuela solo para ver el Salto Ángel, porque usted es un extranjero que solo quiere ver esa maravilla del mundo y llegas al aeropuerto internacional de Maiquetía, sepan que el aeropuerto nacional desde donde van a salir está justo al lado. O sea, simplemente vienen hasta este aeropuerto porque está justamente el edificio al lado. Así que está súper céntrico, súper cerca. No tienen que después irse para otro lado. Está muy bien. Miren, por cierto, aunque Waku tiene el boleto incluido en todo su paquete, puede ser que cuando ustedes quieran quedarse con ellos no les queden boletos aéreos, sino que les queden habitaciones solamente. Entonces tendrían ustedes que buscar el boleto. Si lo hacen con tiempo no van a tener este problema, pero si lo hacen a último momento, lo que pueden hacer es buscar su vuelo por su cuenta y después reservar con Waku. El vuelo más o menos unos 165 dólares, casi 200, entre ese rango de valor puede variar, ida y vuelta. Amigos, llegamos al aeropuerto de Canaima y desde aquí vamos a partir hacia nuestro campamento por parte de Waku, que te espera justo con su vehículo ahí. Pero primero tenemos que pasar por el aeropuerto, pagar una tasa de 40 dólares en efectivo que no está incluido en el paquete que contratan con Waku. ¡Buena! Hola, papi. ¿Cómo estás? Bienvenido, vale. ¿Tienes otro nombre hoy? Sí. ¿Cuál te agregaste? Perro cagando. ¿Cómo se llama? Yo tengo 25 nombres. Hoy es perro cagando. ¿Perro cagando? Sí, porque soy sorreado. ¿Waku o Waku? Bakú. Ah, Wow. es ba. ¿Y qué significa Bakú? Si es una persona o un objeto
algo bueno, una persona buena. Y eso es en lenguaje Pemón, ¿correcto? En Monca Maracó. Buenos días, ¿qué tal? En adelante. Bueno amigos, y hemos llegado y así nos reciben en Bakú. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, además de ese recibimiento, pues lo más bonito es eso de allí, amigos. Miren esa vista. ¿Qué vista? Yo te tenía que grabar viendo eso. ¿Qué vista? ¿Qué es? Ya entendí lo de Pandora. Y esto debe ser un poquito, ¿no? ¿Qué tal? Lo que se viene, no, qué locura. Amigos, y con la laguna de Canaima detrás de mí les doy la bienvenida oficialmente al Parque Nacional Canaima, donde se ubica una de las maravillas naturales del mundo, que es el Salto Ángel, la caída de agua más alta del mundo. Así es. Y desde aquí, amigos, vamos a partir a nuestra primera actividad. Esta es la laguna de Canaima, donde pues desemboca aquí el río Carrao. Y amigos, importante a destacar es que su itinerario puede ser diferente al de nosotros, con las mismas actividades pero de manera diferente los días que van a estar aquí. Nosotros vamos a empezar a pernotar la primera noche en el campamento número 2, que es el que te va a hacer ver el Salto Ángel de cerquita. Esa experiencia la vamos a comenzar ahorita, pero antes vamos a comer para no irnos con el estómago vacío, porque nos espera un viaje en Curiara de unas 4 horas si no me equivoco, así que eso es lo que va a venir a continuación. Miren, tenemos que desayunar, pero Juan se quedó de último porque es que no cree todavía lo que está viendo aquí. Miren esto. Ustedes van a tener el chance de disfrutar pues de las instalaciones de Bakú. Allá nos va a tocar desayunar, tenemos que irnos hasta allá, ya ustedes van a ver el lugar, pero la cena es en otro lugar. Miren amigos, este es el lugar donde vamos a desayunar, también vamos a tomar el almuerzo, los snacks, pero la cena es en otro lugar que después les muestro en otro momento, en otro día. Lo mejor de todo es que vamos a tener comidas tipo buffet, lo que deseen, cuánto deseen, cuántas veces ustedes quieran. Uno de los plus de Bakú es la comida, que es deliciosa. Miren todo lo que tienen disponible: mermeladas, arepas, fruticas, jugos, té, chocolate, cereales, lo que deseen. Miren, ustedes quieren ver qué es lo mejor de aquí, miren esto, qué belleza. ¿Qué tipo de monito es? Es un mono araguato. Araguato. Son aulladores, sí. Esta es Araguato. una bebé todavía. ¿Qué tiempo tiene? ¿Como semanas? No, como un mes y medio. ¿Un mes y medio? Sí. ¿Pero dónde es bebé. está? Miren qué belleza. Los otros monos la ven raro. Qué La ven raro, coño, linda. ¿esta quién es? Esta no la conocemos, pero ella va y le jala los... Entonces ella se aprovecha que la ven raro. ¿Y este es qué? Un saque, una mona saque es hembra. Una mona saki. Qué belleza. Miren, por ahí un monito, hay un ese tucán. monito es el que le está jalando la cola. Amigos, ya estamos terminando de alistarnos. Muy importante traerse un bolso impermeable. Lo van a agradecer porque cuando viajen en Curiara van a poder pues resguardar todas las cosas que no quieran que se mojen. Estos bolsitos así impermeables, súper recomendados. Ya armamos el bolsito que nos vamos a llevar porque solo nos podemos llevar uno a la noche de pernota. Ya aquí dejamos todo, ya estamos a punto de salir. Llegamos al puerto, amigos, desde donde vamos a partir hacia, miren aquel fondo de allá con los tepuyes. Es muy loco, ¿no? Qué loco, ¿no, hermano? Muy brutal, Qué muy loco. brutal. ¿Qué tal, Punto volver de a estar salir aquí? Desde este puerto Caima por el río Carrao. Qué emocionante. Qué emocionante, sí señor. Nos espera un largo trayecto, 70 kilómetros aproximadamente, hasta donde tenemos que llegar. Mira, eso está bueno, miren. En este viaje nos acompaña Michelle de Cubagua Lodge. Infinitos catamaranes. Vayan. Miren, y Michelle le dijo algo simpático a Juan. Le dijo, ¿cómo fue que te dijeron, hermano? Yo juraba que aquí hablaban español también, ¿no? Pero es que si lleva cholas, le dan un cambur en la Curiara. Esa vaina, ¿eso qué significa? ¿Qué es eso? Pero si no quiere cambur, le dan lechosa. Yo, ¿pero qué están hablando, hermano? Yo le dije que era una patilla. ¿Qué están hablando? Esto está muy divertido. Y si no le han dado seguir este canal, vayan a seguirme en el botoncito rojo y así no se van a perder ninguna de las aventuras alrededor del mundo, que en esta ocasión estamos en mi país, Venezuela, pero ya hemos recorrido más de 45 países llevándoles a ustedes lo mejor. Solo suscríbanse, que es totalmente gratis. Y así que a mí también, Bien, mi ¿cómo chico es? mi chico agua. Mi Chicubagua. Qué vaina, Gabriel. Amigos, para este momento es que es bueno la chaqueta cortaviento impermeable. Nosotros tenemos ya todos puesta, bueno, Juan no. Juan no, siempre Juan de último. Juan siempre de último.
caminata porque el río está muy bajito, no ha llovido cuando debería de estar lloviendo en esta zona. El cambio climático es real y pues es una situación bastante grave, pero así está el mundo hoy en día, no nada más aquí, así está el mundo. Tenemos que tomar conciencia, sobre todo los poderosos, los grandes, que son los que pueden hacer diferencias. Pero bueno, sí, el río está muy bajito, ellos tienen que pasar la Curiara sin nosotros para que el peso de nosotros no baje tanto la Curiara y puedan pasar libremente. Entonces nosotros los vamos a agarrar un poquito más adelante, así que bueno, es parte de la aventura, es parte de todo, tienen que gozárselo al máximo. Con que se vengan preparados con gorras, bloqueador, las chaquetas, las cosas, la van a pasar increíble. Miren, Palma de Moriche es con que hacen pues las churuatas, que es esta construcción típica pemona de aquí de la zona. Aquí estamos en la comunidad de Mayup viendo algunas artesanías mientras que caminamos hacia nuestro lugar para abordar nuevamente la Curiara. Fíjense que allí vemos unas rocas al fondo así. Eso es por donde está pasando justamente ahorita la Curiara. Miren, aquí se está refrescando nuestro amigo Omar con una bebida típica de yuca y ¿qué? Batata. Sancochada. Yuca y batata sancochada. Sí, se llama cachiri, ven color amarillento. Cachiri. Sí, que se Pero va es tipo fermentando. fermentando, ok. Sí, mira, aquí tiene que estar cerrado para que ella vaya fermentando. También tenemos el pesado. Tecito ya. Salud. Es un morral. Este para la cabeza. Normalmente ya le ponen como una tira aquí para que entre como un morral y esto va en la frente. Entonces, ancestralmente, bueno, ok. era como más de la frente. Nada, póntelo en la frente. ¿En la frente? Ay, ¿qué va en la frente? Sí, va en la Sí, frente. claro, la presión del bolso hace que tienes que cargar y con la frente y Claro, la espalda. ahorita no está muy fácil porque no tiene peso, pero al tener peso es facilísimo. Claro. Ah, mira, qué práctico. Miren, por si se estaban preguntando cuántas palmas de Moriche son necesarias para hacer una churbata como esta, más o menos para esta se utilizaron 8.000 amigos. Claro, no vayan a pensar que es que se destruye la palma, no. Esas son las palmas de Moriche, esas que están allá al fondo. Simplemente se van cortando las hojas, se van poniendo en la superficie, esperan que sequen y después las caletean hasta aquí para empezar a armar la churuata. Mira, Omar, no estoy equivocado al decir que todos los tepuyes están en el macizo guayanés. Sí, la mayoría de los tepuyes en el planeta están, o la mayor conglomeración de tepuyes en el planeta está aquí, en el sur de Venezuela, la mayoría arriba del macizo guayanés, correcto. Recuerda que antes existía el Gondwana, el Pangea, América con África, Europa estaban unidos en un solo continente. La mayoría de los tepuyes estaban en esta zona, como verás África estaba pegada a Sudamérica y cuando se va se llevan unos cuantos tepuyes. Por eso sí, la mayoría estaba en esta zona arriba del macizo de Guayana. Y los demás están entonces en África. De este lado del planeta, ok, pero Brasil, Guyana y Venezuela. en otro continente el único África. es África. En los continentes africanos, sí, Ok. pero la mayoría de la conglomeración está acá. Amigos, y hemos llegado a los rápidos de Mayupa. Nuestra Curiara está aquí. Miren, nos trajeron agüita fresca después de una caminata larga. Gracias. Gracias. Oiga, estamos ahí paralelos. Véalo, al multiverso. Salud. Dicen que eres lo último que se pierde, aunque a veces me cuesta encontrarte. Eres la sensación de fe que las cosas van a salir bien. Motivación que alienta mi alma y me da razón. ¿Qué río de manantial? ¿Agua de manantial es esa? ¿Sí? Bueno, agua de arriba, pues. Amigos, miren esto. ¡Wow! ¡Qué increíble está esto! ¡Wow, amigos! Sin palabras. Bueno, llegó el momento de echarse un chapuzón, un refrescamiento. Ya la gente se está poniendo el traje de baño. Allá están ya tomando fotos. Ya Juan se puso sexy. No sé si habían visto a Juan versión sexy, pero ahí lo tienen. Super consejo, vénganse siempre con unas medias que puedan mojar, dañar, porque es la mejor opción para poder andar por aquí por la piedra mojada sin que se resbalen. Vamos a ver qué tal está el agua. Es que está muy caliente afuera y aquí está muy fresco. ¡Wow! Miren, no, está riquísimo, fresquito. Para continuar el viaje está perfecto. Miren, ellos ya llegaron allá arriba. Hermano, láncese.
Cinco Chapuzón, vienen 2 horas en Curiara hasta el campamento número 2, donde vamos a pernotar y vamos a poder ver el Salto Ángel desde allí. La mejor parte para el señor Juan. Miren, desayunito mientras que navegamos por estas aguas. Bueno, miren, uno de los pasajeros se rindió y quedó aquí recostado. Nos falta como todavía casi 1 hora de camino, así que bueno, pueden echar su siesta. Ahí pueden. Miren, ustedes no saben el esfuerzo tan grande que hacen estos muchachos para poder con la Curiara por el nivel del agua que tiene el río. Por eso, amigos, del precio que yo les dé al final de este video, vale cada centavo. Y obviamente hay que destacar el hecho del señor conductor aquí atrás, que dirige el motor, que aunque no se ve, es clave. Han sido tantas horas de Curiara, ha sido muy difícil, pero ahí está, estamos llegando, amigos. Falta la última curvita por allá y llegamos al campamento. ¡Llegamos! ¿Cuánto nos demoramos? 3 horas 10 desde el punto. 3 horas 10. Después del bañito que nos echamos por ahí en la cascada. Amigos, hemos llegado al campamento. Así luce el lugar. Tenemos aquí lugares para dejar el equipaje. Tenemos cafecito caliente con leche aquí, o un té si se quieren tomar después de 3 horas 10 minutos de viaje. Luego los muchachos nos van a hacer una cenita rica. Van a tener el río por donde vinimos, por aquí. Suben por estas escaleras o bajan si quieren acceder al río. Y el Salto Ángel, amigos míos, lo van a tener justo allí. Toda la noche, todo el día en la mañana. Bueno, vamos a tener luz a pesar de estar en medio de la selva, porque miren eso, a pesar de que tenemos cierta comodidad y vamos a tener unas hamacas para acostarnos, tenemos baños acá, ¿ok? Con luz, todo lo que necesitan acá, y tenemos duchas. Miren, aquí tenemos las duchitas donde nos vamos a poder echar pues un delicioso baño después de tanta Curiara. Yo me voy a echar un bañito, me voy a refrescar, no sé si me voy a bañar en el río o aquí en el baño como tal, ya les contaré y después les mostraré la cena para que vean eso. Bien, amigos, está lista la cena: carnita, arroz, ensalada con aguacate, tajadas, frutica, torticas. Ahí está, pues. Amigos, ya cenamos y nos toca pues dormir. Ese va a ser nuestro cuarto. Ahí están las hamacas y buenas noches. Nos vemos mañana bien tempranito a las 6:30 para ir al mirador. Buenos días, amigos. ¿Cómo amanecen? Porque el Salto Ángel amaneció arropado. Bueno, nos paramos bien tempranito a las 6 de la mañana porque vamos a hacer el trekking hacia el mirador del Salto Ángel. Y dependiendo, a lo mejor hacemos un poquito más de caminata o no. Ya vamos a ver cómo se comporta el grupo. Consejo: tráiganse 2 mudas de ropa seca, por ejemplo media, ropa interior, traje de baño, para que cuando amanezcan al día siguiente y vayan a hacer la caminata, pues puedan cambiarse y tener ropa seca. Ahorita vamos a desayunar y en lo que terminemos de desayunar, salimos. Ya montada la mesa, desayuno listo, vistas al Salto Ángel. ¿Qué más quieren? Por aquí hay unas arepitas asadas. Miren, ya están trayendo las cosas. Arepitas asadas. Tenemos ahí jamón, queso. Ya están trayéndolo los muchachos. Periquito. Bueno, vamos a comenzar la excursión, el trekking. Primero nos tienen que llevar del otro lado del río. Simplemente vamos a montarnos en la Curiara para llegar al otro lado, porque miren que aquí ahora no se ve nada. Se tapó por completo. Bueno, ¿por qué estamos haciendo esta caminata? Porque si quieren la foto icónica en el Salto Ángel, con el Salto Ángel de fondo, pues esto es lo que tienen que hacer. Así que vénganse un poquito entrenaditos, prepárense unas 2 semanitas antes por lo menos, si no son mucho de andar haciendo ejercicio, para que vengan con todo. Miren la arena, amigos, parece arena de playa, arenisca prelavada. Miren esto, estamos adentrándonos en el bosque tropical húmedo. Miren qué belleza. Este es el árbol de laurel, no el laurel que utilizan para cocinar, el que les hablaba, del que está hecho las Curiaras con el que atravesamos los ríos. Miren, con respecto a una persona
¿Qué tamaño tiene? Amigos, entre las etnias que vamos a conseguir aquí, por si no se los he mencionado hasta el momento, son 3. Los 3 conforman los Pemones, la comunidad Pemón, pero realmente es la unión de varias. Amigos, poco a poco ya vamos viendo el Salto Ángel cada vez más cerca. Aunque este no es el punto del mirador, vamos a tener varios momentos en los que miren esta vista. ¿No es impresionante? Amigos, y lo hemos logrado, el grupo completo llegó, estamos aquí. Miren eso, miren eso, ¡qué locura! Miren, segunda vez y impresiona como la primera. Hermano, ¿qué tal? Esto es otro nivel. No puedo creer es que lo haya logrado, pero la subida estuvo dura, ¿no? Estuvo dura. ¿Te lo imaginabas así? No, esto hay que tenerlo enfrente. No hay muchas fotos tal vez de esto. De esto sí había visto fotos, pero hay muchos detalles que se quedan por fuera cuando uno ve una foto. Una cosa es tener este monstruo enfrente así encima de uno. Sobre todo que uno va subiendo y no lo ve y de repente voltea y ¡pum! ¡Blum! Está ahí como, hola, de frente, ¿no? Tarea completada. Miren, es impresionante ver la caída de agua, a pesar de que ahorita estamos como en una sequía rara, ¿no? Y vean cómo poco a poco el agua se va volviendo como una pequeña llovizna. Ya pierde como fuerza, pero sigue habiendo como un pequeño caudal, ¿no? Pero fíjense como arriba nace muy fuerte y ya poco a poco se va volviendo una pequeña llovizna. Prácticamente ya el pie imperceptible, pero miren cómo después se vuelve una gran cascada. Toda esa agua que se va acumulando allí, impresionante, ¿no? Bueno, hace 2 años tocamos la pared del Salto Ángel. Hoy nos vamos a bañar en su base. Esta es la cascada que estábamos viendo cuando estábamos en el mirador. Una caminadita corta y llegamos. Miren esto, se hace una piscinita aquí y para allá vamos. Cuéntame cómo está eso. Bueno, está deliciosa, eso sí, por el calor que llevamos de toda la caminata es refrescante, pero si quizás no estuviésemos haciendo esa caminata y nos metemos de una aquí y de repente está frío, pero está deliciosa. Miren, desde aquí vemos el Salto Ángel justo allá al fondo y nos estamos bañando en sus aguas, en las aguas que caen de él. Disfrútenlo, amigos, esto es para ustedes. Bueno, amigos, después de ese rico chapuzón, vamos de vuelta al campamento, almorzamos y nos regresamos de vuelta en la Curiara al campamento base. Como les comento, hay diferentes actividades que pueden realizar dependiendo de su presupuesto, porque todo esto que les estoy comentando hasta el momento está incluido en el precio que pagan, que les voy a decir al final de este video. Pero hay otras actividades que son aparte, si las quieren hacer o no. Pero por ejemplo, toda esta experiencia al Salto Ángel, la pernota, todo está incluido. Todas las comidas, ustedes no van a tener que sacar su cartera de nuevo, ¿ok? Pero si quieren, por ejemplo, el paseo en helicóptero, ya eso es adicional. También existe un paseo hacia las cuevas de Kavak, también lo pueden hacer por un costo extra. Nosotros creo que vamos a hacer el sobrevuelo en helicóptero, aunque me están diciendo que existe uno que unieron las cuevas de Kavak y sobrevuelo en helicóptero, porque te llevan a las cuevas en el helicóptero. Anteriormente solo lo podías hacer, lo de las cuevas de Kavak, en avioneta. Entonces ya ustedes escogerán según su presupuesto. Adiós campamento, adiós por aquí Salto Ángel, nos vemos en otra oportunidad. 2 horas de Curiara hasta llegar a un punto donde vamos a caminar y luego otra vez y llegamos al lugar. Nos vemos ahora. Amigos, llegamos nuevamente a las instalaciones de Guacu Lodge. Ya les voy a mostrar mi habitación donde vamos a pasar las siguientes noches. Ah, qué cool. Merienda y habitaciones listas. ¡Ey! Miren esto, qué bonito. Ya nos entregaron la llave de nuestra habitación y ya les vamos a mostrar nuestra habitación. Ah, suena bien.
Miren, aquí tienen las cabezas de personas que fueron... No, mentira. Aquí, miren, el ambiente está espectacular. Prenden las fogatas ya cuando cae la tarde para que tengamos un ambiente en la noche especial. Ahora a ducharnos, a disfrutar del sitio, merendar, esperar la cena ahora en la noche y les iré mostrando. Te agarramos con las manos en la uva. Miren, esta es la suite de Waku Lodge. Ustedes pueden alquilar una habitación que va a traer su cama, su baño privado, todas las comodidades, y también pueden obtener esta suite. Si quieren ver cómo lucen las habitaciones, en un video hace 2 años les grabé cómo lucen. Pero esta es la suite. Miren esto, tenemos una sala aquí con aire acondicionado, televisor, todas las comodidades que necesitan si quieren cocinar, que esto no es necesario aquí en Waku, pero por si acaso tienen. Nos reciben con fruta. Por aquí tenemos una de las habitaciones. Miren esto, gran habitación aquí, una cama enorme, amigos míos. Miren esto, espectacular, con su baño privado acá. Vean esto, miren, súper cómodo, súper amplio, y además lo mejor que tiene esto, su balcón privado. Tiene además esto por acá abajo que nos da como al porche, un área para estar aquí relajado, una maquita, muebles, mesa con vistas a la laguna de Canaima. Miren eso, increíble. Amigos, y esta es la habitación que además está en la suite. Miren, camas dobles. Tenemos aquí todas las comodidades. Tenemos agüitas por acá. Y tenemos por acá, miren, una puerta que si abrimos, vamos a ver a dónde da. Para mí va a ser sorpresa, a ver. Ah, miren, tenemos también un pequeño balcón que da al área que les mostré hace un momento. Tenemos aquí como una pequeña explanada. Este sitio no lo había visto, ni siquiera lo había descubierto yo. No sabía que existía ni siquiera. Bueno, ahora sí, a refrescarnos, a ducharnos, cenar, merendar, bueno, merendar y cenar, y después les seguiré contando. Ahí les mostraré algunas cositas más. Miren, como les menciono, las comidas están todas incluidas durante todos los días de su hospedaje. Desayuno, almuerzo, merienda y cena, independientemente de que estén en el campamento 1 o en el campamento 2. Todas las comidas incluidas, las bebidas todas incluidas, lo que quieran, desde Gatorade, refrescos de todas clases o bebidas gaseosas como le conocen en otros países, agua, las que quieran, que no tienen que traer ni siquiera una botella de agua, así que de eso ni se preocupen. Y variedad, como pueden ver, también van a encontrar. Amigos, buenos días. Y así amanecemos aquí en el Parque Nacional Canaima. Miren qué sabrosura, miren qué entorno. ¡Ay, miren una ranita! ¡Miren las ranitas! Están por todos lados. Estas ranitas, amigos, son venenosas. No las pueden tocar si tienen alguna herida en las manos, obviamente, o en la piel donde les haga ella contacto. Son muy hermosas, pero peligrosas. Por eso es que los camiones de Waku tienen esos colores en alusión a esta icónica ranita. Bueno, amigos, si quieren admirar a los animalitos que hay aquí, pues lo pueden hacer. O también pueden hacer eso e ir al pueblo de Canaima para conocer un poquito más de la vida de la gente que les va a prestar los diferentes servicios y la atención, porque son pues habitantes de este lugar. Así que bueno, vamos a dar un pasito por allí y ver qué encontramos. Entre las cosas que van a poder conseguir aquí en el pueblo es un mercado, un supermercado, un hipermercado con muchas cosas de todo lo que se les ocurre. Miren, todo, comida, higiene personal, bebidas de todo tipo, miren, embutidos, quesos, carnes, todo lo que se les ocurra, aquí lo van a encontrar. Miren, hasta piñatas, con eso les digo todo, piñatas, ropa, todo lo que ustedes quieran, todo lo que ustedes deseen. Miren, hasta teléfonos, $190, $200, cornetas. Bueno, miren, no debe haber muchas misas que las avisan con un cartelito. Hay misa el domingo 13, 8 a las 9, aunque ese día ya pasó. Si querían saber cómo luce una iglesia en medio de la selva, pues aquí la tienen, amigos. Así luce. Miren, aquí estamos viendo una construcción típica. Fíjense aquí cómo están con las varas, el barro, y justo están embarrando en este momento. Esta es la campana de aquí para llamar a la gente, entonces se toca así. ¿Viste? El que la toca dicta la misa, ¿viste? Miren, llegamos a la casa del hombre de los 1000 nombres, de gotita de amor, de muerte, de perro cagao, de tantos nombres, tormenta, bruma, de todos esos nombres que él tiene poco a poco. Esta es una de las cosas que van a poder visitar si vienen al pueblo. Miren, también van a poder conseguir souvenirs aquí en el pueblo. Pulseras, collares, imanes, algunas artesanías. Mira, comida autóctona. Miren, esto es gusano de la palma de moriche. Este está como en un picantico, ¿verdad? Sí, ni un picantico, se saca así
y se le va a la boca. Y esta es la bebida típica para caer. Y eso es que en base de yuca, Sí. fermentada. La yuca la rayan, hacen como una torta casabe, la envuelven con hojas de plátano, hojas de nicuillo y le van echando llares y lo dejan ahí como 3-4 días. Después lo destapan, queda como una pasta. Después lo vienen y lo baten, lo cuelan y es la bebida típica, la más fuerte de la población indígena. Bueno, hay otra que es fuerte también, que es del cachire, es el líquido blanco que sacan del cachire. Ay, don, con un vasito de esos pasas todo el día navegando. Y llegamos al hospedaje y miren, les toca alimentación a los monitos. Miren a Abu ahí comiendo su tuterito, que si están bien cuidados, ustedes me dirán. Miren, vamos a hacer nuestro primer paseo luego de haber ya conocido el Salto Ángel. Les voy a dejar unas imágenes increíbles de lo que vamos a ver y de lo que ustedes van a poder hacer también. Un resumen rápido. Bienvenidos a un yate indígena. Este yate cuenta con 2 salidas de emergencia, derecha e izquierda. Se llama canoa, curiara o piragua. Estas canoas dan vueltas o se llenan de agua de 100 a 100 horas. Esta lleva 99 horas y media. Buenos días, un nuevo día y hoy vamos a hacer una nueva aventura, una que no está incluida en el paquete pero que pueden hacer y organizar una vez estén en el hospedaje, y nosotros vamos a hacer kavak, así es, y para ello nos tenemos que montar en una avioneta. Y para que entiendan de qué se trata esta aventura, pues vean este pequeño resumen del día para ver si quieren hacerlo o no. Bueno amigos, hemos llegado al aeropuerto, pasemos por taquilla porque hay que pagar $10 por persona para hacer el sobrevuelo. Bueno amigos, como les comenté, esta actividad es adicional, esta actividad es aparte si ustedes la quieren hacer o no, y tiene un costo extra. Eso ya lo pueden organizar ya estando aquí, no tienen que hacerlo antes de llegar. Se ponen de acuerdo la cantidad de personas que lo quieran hacer y según la cantidad de personas también va a salir más o menos caro según se llene o no la avioneta, o quizás si van a hacer el helicóptero. Nosotros pagamos $10 cada uno por hacer el sobrevuelo de la tasa que cobra el aeropuerto, y luego al llegar a la comunidad donde vamos a ir también tenemos que pagar otros $10 más. Y el tour como tal, todo el paseo en avioneta y todo esto, a nosotros nos está costando $395 por persona. Así que tomen eso en cuenta si quieren hacerlo o no. No es obligación, se pueden quedar aquí a hacer otras actividades que están incluidas. Hay mucho que hacer. Sí, hay muchas cosas que hacer. Miren, esa es la avioneta que vamos a utilizar para el paseo. Este paseo se llama Kavak, es para ir a las cuevas de Kavak, para que lo tengan en cuenta. Existen otros paseos también, pueden combinar su paseo en avioneta si tienen el presupuesto para después hacer el sobrevuelo en helicóptero. Ahí está el piloto y pues vamos a ver qué tal va a estar esto. Miren, si quieren ver cómo luce uno de estas avionetas, miren esto: los instrumentos, el volante, pantallas, altímetros, brújulas. Se traen zapatos que puedan mojar o usan la opción de andar siempre en medias. Dejan todas las cosas en un punto y después siguen la caminata adentrándose hacia el río y se van a tener que mojar y tal. Traigan muda de ropa, tanto de medias secas como de un short seco si después no quieren andar mojados. Dicen que siempre hay uno que tiene que dar el primer paso. Vale la pena cada experiencia. Ya hemos hecho ambas con esta, la del helicóptero y la de Kavak, y les puedo decir que tienen que hacer las dos dependiendo del presupuesto. Ya en una próxima oportunidad harán la otra, pero tienen que irse con ambas porque son inigualables. Voy yo. Una buena comida, un buen almuerzo aquí en Kavak. Ahora vamos de regreso a nuestro hospedaje en Waku Lodge.
Sanos y salvos. Pero con un sustico. Con un buen susto. Sin duda alguna la visita a Wagyu no podía estar completa sin ver la danta. Hola, mamita. Hola. Amigos, y para cerrar la visita al Parque Nacional Canaima, una rica cena. Buenas noches, muchachos. ¿Cómo estás? Miren cómo están coordinados. Ya está bonito, miren. Aquí ya están abriendo todo para pues cenar. Vamos a ver qué hay hoy para la cena. Miren, platanitos, pasta. A ver, ¿qué tienes por aquí? Tienen de vegetales, brócoli, coliflor al ajillo. Ok. 3 tipos de ensalada. Tienen ensalada de gallina, tienen ensalada mixta y ensalada de lechuga con tomate cherry. Qué rico. Yo voy a ir agarrando mi plato.